Fin. El primero es un coeficiente de corrección por cuanto el método simplificado, y hablando del eje neutro, el método simplificado trabaja con el eje neutro ficticio, ¿no? El cual recordarán ustedes que es igual al eje neutro verdadero multiplicado justamente por ese coeficiente de corrección, donde el coeficiente de corrección beta sub 1 está en función de la resistencia especificada del hormigón. Entonces, para definir de manera correcta el valor de beta sub 1, yo necesito conocer la resistencia del hormigón. Y en cuanto a este otro coeficiente, que la norma americana le llama el coeficiente de ponderación, en realidad, a mi forma de ver, es un coeficiente de seguridad. Un coeficiente de seguridad, el cual afecta a las solicitaciones de carácter normal, a las cuales hay que multiplicarle por este coeficiente de seguridad, y como resultado obtenemos las solicitaciones últimas o solicitaciones de diseño. Cuando digo solicitaciones, me estoy refiriendo a los momentos, los normales, los cortores, los cortantes, los torsores y todas las solicitaciones a que están sometidas las estructuras. Bien, en cuanto a cómo se evalúa a este coeficiente de ponderación, este está en función de la deformación de la armadura traccionada. Está en función de la deformación de la armadura traccionada. Bien, y justamente a continuación voy a describir cómo se determinan esos dos coeficientes. Bien, justamente en el capítulo de diseño de aplicación simple tengo desarrollado la forma como se determinan esos dos coeficientes. Hablemos primeramente de los valores del coeficiente de corrección beta sub 1. Pues bien, para cuando la resistencia especificada del hormigón está entre 17 y 28 megapascales, el coeficiente beta sub 1 tiene un valor constante de 0,85, ¿no? Para cuando, repito, la resistencia del hormigón está entre 17 y 28, tiene un valor constante. Y la mayoría de las obras que se construyen en nuestro medio generalmente tienen resistencias menores o iguales a 28. Resulta que, por cuestiones de carácter económico, y dado que las obras que se construyen en Santa Cruz, especialmente las que no son de gran envergadura, y la mayoría no son de gran envergadura, pues es suficiente una resistencia que está entre estos límites. El más común es el FC' de 21 megapascales y el de 25 megapascales. Desde luego, para edificaciones de gran envergadura ya no es suficiente esa resistencia. Y entonces, para cuando tengo resistencias entre 28 y 56 megapascales, beta sub 1 se evalúa mediante esta fórmula. Esa es la formulita para evaluar el beta sub 1, y como podrán ver, está en función de la resistencia del hormigón. Y finalmente, para resistencias mayores a 56 megapascales, nuevamente el coeficiente tiene un valor constante de 0,65. Bueno, con
información que acabo de mostrar, podemos hacer una gráfica para visualizar, ¿ya? A veces una gráfica que vale más que 1000 palabras, y ahí está la gráfica, beta sub 1 en función de FC'. Como podrán ver, para FC' entre 17 y 28, ¿no? Tengo una función constante, donde el valor de beta sub 1 vale 0,85. Entre 28 y 56, ¿no? Ya la función no es constante, sino que podemos ver que varía linealmente. A mayor resistencia del hormigón, va disminuyendo el valor de beta sub 1 de 0,85 a 0,75. De ahí que para un valor intermedio entre 28 y 56, a través de esta curva, ¿no? Entrando con FC', subo para arriba, choco la curva y luego me voy hacia la izquierda y ahí voy a encontrar el beta sub 1, ¿no? Pues bien, la gráfica de esta recta inclinada está justamente acá, ¿no? Para FC' de 28,58. Esta es la ecuación de una línea recta, y esa línea recta va desde el punto A hasta el punto B. Y finalmente, para resistencias mayor a 56 megapascales, nuevamente tengo una función constante, o sea, beta sub 1 no varía y vale 0,75. De ahí que toda vez que ustedes vayan a diseñar una estructura, ¿no? Tienen que definir claramente el beta sub 1, no vaya a ser que se olviden y supónganse que tienen un hormigón H30, o sea 30 megapascales, pues ya no tiene sentido trabajar con 0,85, inmediatamente tienen que determinar el valor correcto, ¿no? Y luego, acá nuevamente haciendo un pequeño repaso, les muestro el diagrama tensión-deformación del acero. Disculpen, el diagrama tensión-deformación del hormigón. La solicitación actuante es un momento. Y como podrán ver, el eje neutro pasa por el borde inferior de este diagrama y se puede ver que el diagrama de tensión y de compresión, en el instante en que la viga entra en colapso, no es como ustedes han visto en resistencia de materiales o en otra materia, donde se ve que el diagrama de tensiones es triangular, con el valor máximo en el borde superior y 0 a nivel del eje neutro. Aquí en el hormigón armado, en el momento de la rotura, no se cumple eso, ¿no? Observen que la tensión máxima no corresponde al borde superior. En el momento de la rotura, la tensión máxima corresponde a una fibra que está debajo del borde superior. Bueno, entonces, esta es la forma del diagrama de tensiones del hormigón cuando la viga está, lo que hemos llamado, me acuerdo en una clase, está en el estado último, ¿no? Una estructura de hormigón armado puede estar en el estado elástico, el estado de fisuración, y cuando colapsa es el estado último. Bueno, cuando diseñamos estructuras, en realidad se trabaja para los tres estados, ¿no? Ya que una estructura, por ejemplo, tenemos que garantizar que su deformación, las estructuras siempre se deforman, las deformaciones tienen que ser menor o igual a la deformación, las deformaciones menor o igual a las deformaciones admisibles, ¿no? Pues bien, en esos casos tengo que trabajar con las cargas de servicio. Y cuando voy a diseñar la capacidad resistente de una estructura, tengo que trabajar
ya no con las cargas de servicio, sino con las cargas últimas, también llamadas cargas de diseño. Bueno, ahí estoy mostrando entonces el diagrama real. El diagrama real. Ese diagrama real no es otra cosa que el diagrama tensión-deformación del hormigón, ¿no? Tensión del hormigón versus la deformación del hormigón. El diagrama tensión-deformación del hormigón tiene esta configuración. Y si ustedes observan, es similar, ¿no? De manera tal que la tensión máxima está acá. Y en el momento de la rotura, aquí tengo una tensión menor. En el momento de la rotura, ¿no? Entonces, este es el diagrama real. Acá tendría que marcar que esa es la tensión máxima, la tensión máxima. Y esta de acá corresponde a la tensión última, o sea, la tensión en el momento que rompe la viga. Este diagrama refleja el comportamiento de la primera fibra, o sea, la fibra que está en el borde superior. Esa fibra va siendo sometida a tensiones y llega un momento en que esa fibra llega a su valor máximo, ¿no? Llega a su valor máximo y luego esa fibra experimenta un fenómeno de relajación, experimenta el fenómeno llamado fenómeno de fluencia, y esa fibra continúa, pero ya tiene menos resistencia, de manera tal que en el momento de la rotura, esa fibra trabaja a una tensión menor de la máxima a la que estaba sometida. En el momento que la primera fibra llega a tener esta tensión, ¿ya?, se relaja e inmediatamente interviene la fibra que está debajo de ella. La fibra que está debajo de ella interviene, y también conforme vamos incrementando la carga, la segunda fibra, cuando llega a su tensión máxima, también se relaja y empieza a ceder. Entonces en ese instante interviene la tercera fibra que está por debajo de la segunda fibra, y así sucesivamente las fibras, empezando por el borde superior, van relajándose hasta que llega un momento en que hay todo un conjunto de fibras que ya están en relajamiento o fluencia, y listo, señores, viene el colapso. O sea, el colapso no viene debido a la relajación de la primera fibra. Tienen que ser varias fibras las que lleguen a esa situación física. Bueno, ese es el diagrama de tensión de formación, el real, el verdadero. Para los cálculos trabajamos con diagramas simplificados. Uno de ellos es el diagrama parábola rectángulo, ¿no? También lo habíamos visto, el diagrama parábola rectángulo, ¿no?, donde la tensión máxima en el momento de la rotura, esta tensión, vale 0,85 de Fc', para el cual esta es una curva parabólica de segundo grado, para el cual la deformación es del 2 por 1000. Y luego, este diagrama refleja el comportamiento tanto de un elemento que está sometido a compresión simple como de un elemento que está sometido a flexión. En compresión simple, ¿ya?, cuando en compresión simple, ¿no?, este es un elemento, una columna, sabemos que está constituida imaginariamente por miles y miles de fibras. Aplicamos la carga y todas las fibras experimentan el mismo aplastamiento. Cuando ese aplastamiento llega al 2 por 1000, entonces todas las fibras colapsan, el hormigón falla por aplastamiento. Pero cuando tengo una viga sometida a flexión simple, entonces la primera fibra, que es esta de acá, está sometida a compresión. Y entonces este diagrama dice lo siguiente: la primera fibra, cuando llega a su valor máximo, que es 2 por 1000, porque está sometida a una tensión de compresión, esa fibra se relaja. O sea, debido al fenómeno de fluencia, se relaja y luego continúa
contribuyendo a la resistencia, pero ya su tensión no aumenta, su tensión es constante, ¿no? Pero cuando la primera fibra llega a este valor y se relaja, inmediatamente interviene la segunda fibra, y luego la segunda fibra también, una vez que se relaja, continúa contribuyendo a la resistencia, pero ya su tensión no aumenta, su tensión es constante. Y así sucesivamente van las diferentes fibras fallando, hasta que en un momento ya hay todo un conjunto de fibras que fallan por aplastamiento. Y cuando se relajan, las fibras continúan contribuyendo a la resistencia hasta que la deformación llegue al 3 por 1000. Eso sucede en el caso de flexión simple, flexión compuesta y flexotracción. Bueno, ahí está el diagrama parábola rectángulo. La norma europea trabaja con el diagrama parábola rectángulo y no necesita el beta sub 1, no necesita el coeficiente de corrección beta sub 1. Luego, la norma americana preponderantemente trabaja con un método bastante simplificado, donde el diagrama de tensiones de compresión se asume que tiene forma rectangular. Y justamente con esto estamos trabajando, ¿no? Y donde aquí se trabaja con el eje neutro ficticio y ya no con el eje neutro verdadero, y es donde aparece el coeficiente beta sub 1. Bien, prosiguiendo, veamos ahora los valores del coeficiente de seguridad phi. Bueno, ahí está la gráfica que define los valores de este coeficiente, ¿no? ¿Y qué dice esta gráfica? En esta gráfica tengo la relación entre el valor de ese coeficiente y la deformación de la armadura traccionada. S1 es la deformación de la armadura traccionada. Según este diagrama, cuando la deformación de la armadura traccionada en el momento de la rotura es menor a eso bien, allá atrás, por favor, el que está de rojo, explíquenos qué es eso bien. Sí, claro. Eso tiene la tensión de fluencia del acero. La tensión De fluencia del acero. de fluencia del acero. Y en este caso, ¿para qué utilizamos esa deformación? Lo utilizamos para saber si el diseño es dúctil. En este caso, no es para eso. Es para determinar el valor del coeficiente de ponderación. Le voy a pedir, por favor, que tome atención. Ahí veo que no están tomando atención. Bien, jóvenes, entonces, para deformaciones del acero menor o igual a la deformación de fluencia, ese coeficiente es constante, vale 0,65. Y para cuando el alargamiento de la armadura traccionada es mayor o igual a 5 por 1000 o 0,05, también aquí tengo una función constante, ¿no? Y ese coeficiente vale 0,9. Y luego, para deformaciones entre E sub y y el 5 por 1000, tengo una línea recta inclinada. Es a través de esa línea recta inclinada que determinamos el valor de phi. Bueno, acá les presento, ¿no? Ya en un resumen ya enteramente matemático. Si E sub S1 mayor o igual a 5 por 1000, el coeficiente de ponderación vale 0,9. Para E sub S1 entre E sub y el 5 por 1000, el valor de phi se calcula mediante esta línea recta. Para eso, ahí está la ecuación de esa línea, donde tengo el coeficiente de ponderación en función de la deformación de fluencia y de la deformación que experimente el acero, ¿no? Y finalmente, para E sub S1 menor o igual a E sub y, el coeficiente de ponderación vale 0,65. Bueno, recuerden que el 0,05
o también 5 por 1000, es la deformación que nos garantiza de que el diseño ha de ser dúctil. ¿No? Deflexión simple, flexión opuesta, flexo-tracción, es la deformación que garantiza que el diseño ha de ser dúctil. En columnas, ¿será que se puede conseguir diseño dúctil? No, porque máximo llegan a tener una deformación del 2 por 1000 y rompen como una probeta. ¡Pah! De repente nomás explota y se viene abajo. Sin embargo, por otros medios de carácter técnico, se puede conseguir que una columna tenga comportamiento dúctil, que avise con tiempo de que está por colapsar, ¿no? Y la forma de conseguir eso en columnas es, si aquí tengo un piso, acá abajo otro piso y entre ellos hay una columna, normalmente lo que se hace para que la columna tenga un comportamiento dúctil, ¿ya? La luz de la columna se divide en 3 partes, un tercio de L, un tercio de L, un tercio de L. El primer tercio y el último tercio, los estribos, ¿no? Los estribos van aproximadamente cada 10 centímetros. Y luego, en el tercio medio, ya los estribos van de acuerdo a lo que dice el diseño, Y en el último tercio, también los estribos van aproximadamente cada 10 centímetros. Entonces, este tipo de columnas, ¿no? Avisan mucho con tiempo que van a colapsar. ¿Y por qué en los extremos? Las columnas generalmente no fallan para las cargas comunes y corrientes. Principalmente fallan bajo carga sísmica, movimiento horizontal y vertical. Cuando la estructura bajo carga sísmica tiene movimiento horizontal, el diagrama de esfuerzos de corte máximo en los extremos. Y como veremos más adelante, lo ideal para soportar el esfuerzo de corte son los estribos. Los estribos se encargan de soportar el esfuerzo de corte. Y luego, si no hubiese, bueno, hasta no hace mucho, no era obligatorio tomar en cuenta cargas sísmicas. Ahora tengo entendido que sí, ¿no? Pues cuando no era obligatorio tomar en cuenta la carga sísmica, los estribos iban distribuidos según el diseño. En los extremos no se macizaba la cantidad de estribos. Ahora sí, ¿no? Sin embargo, aún todavía se está diseñando, no en su totalidad como carga sísmica, ¿no? Están permitiendo de que cuando hay carga sísmica simplemente se refuerce los extremos de las columnas con estribos. Porque si cuando se aplique al 100% la norma sísmica, primero que las columnas ya no pueden ser de 20 por 20 o 20 por 40. Las columnas mínimo son de 40 por 40. O sea, se va a duplicar el volumen de hormigón en columnas. Y eso implica que en el tema de columnas el costo también se va a duplicar. O sea, va a haber encarecimiento de los costos de los condominios, de la vivienda. Bueno, y al final el que paga, pues, el que compra, ¿no? Ya le va a salir más caro. Pero obviamente, al ser diseñada bajo carga sísmica, tiene una estructura más confiable, más garantizada. Y alguien dice por ahí, a no tener un seguro, es preferible tener un seguro en el caso de que pues, se dé la carga sísmica, ¿no? Ese eslogan lo hacen las compañías aseguradoras, ¿no? Le meten a la cabeza a uno a no tener el seguro y que luego aparezca el accidente, pues es menor tener el seguro aunque no lo utilice. De ahí que pues
una gran mayoría, por ejemplo, aseguran sus movilidades contra accidentes, robos, y todo. Bueno, prosiguiendo, jóvenes, aquí está entonces la gráfica del coeficiente de ponderación versus la deformación de la armadura traccionada. Pues bien, ahí está la formulita de Hooke. Y también sobre el eje cartesiano de las X, estoy mostrando las deformaciones del acero traccionado en estructura de hormigón armado. La formulita de Hooke que acabo de mostrar, obviamente se aplica, pero no siempre. ¿Cuándo se aplica esa fórmula a un acero? A un acero, digamos, de una viga, de una columna. Cuando no llega la gestión de influencia en toda esa zona, o sea, en el diagrama, cuando sea lineal, ahí se aplica la ley, pasando de la gestión de influencia. Bien, se aplica justamente, es correcto lo que dice, para cuando la deformación del acero es menor o igual a la deformación del fluido. En esos casos sí se aplica esa fórmula, ¿no? Y de ahí que, despejando de esa formulita la deformación del acero, ¿no? Y sabiendo que S es mayor a S, si es mayor o igual a la deformación de fluencia, entonces el acero ha de estar trabajando a su máxima capacidad resistente. ¿De dónde sale eso? Sale del diagrama tensión-deformación del acero. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Donde tensión versus deformación del acero. Entonces, esta es la zona de validez de Hooke, donde al llegar a este punto, la deformación del acero, o sea, el alargamiento, es la deformación de fluencia, y la tensión es la tensión de fluencia. O sea, la tensión del acero igual a la tensión de fluencia. Y luego, cuando el acero llega a su valor máximo tensionante, ¿qué le pasa al acero? Le pasa algo parecido al hormigón, ¿no? De repente nomás cuando llega a la máxima tensión, empieza a deformarse, la deformación va aumentando sin que haya un incremento de tensión. Se va deformando y esa deformación en estructura de hormigón armado puede llegar hasta el 10 por mil. Bien, ahí está el módulo de elasticidad del acero, en megapascales, 210.000. Asumiendo que tengo un acero cuya tensión de fluencia es 420 megapascales, entonces reemplazando en la formulita del punto donde había despejado la deformación, reemplazando valores, F sub 10 420, E sub S 210.000, pues llego a obtener que la deformación de fluencia del acero es 2 por 1000. 2 por 1000, o lo que es lo mismo 0.02. Y no tiene unidades de medida, ya que se trata de una deformación específica o deformación relativa. Bien, jóvenes, y en caso de tener un acero de 500 megapascales, ¿ya? Les comento que los aceros que hay en la mayoría de las importadoras en nuestro medio es de 500 megapascales. Ese es el acero que se encuentra en la mayoría de las importadoras, ¿no? Entonces, para un acero de 500 megapascales, su deformación de fluencia, donde dice F sub 10 por los 500 megapascales, encontramos que su deformación de fluencia es 2,38%. Bueno, cuando se diseña estructuras de hormigón armado, generalmente utilizamos que es el acero que está a disposición, y el que está a disposición es el de 500 megapascales. Solo que cuando vaya a diseñar una estructura con cualquier programa, ¿no? La mayoría de los programas permiten asignar la tensión de fluencia
a las columnas por un lado y a las vigas por otro lado. Entonces, si yo tengo un acero de 500, a las vigas le asigno 500. Y a las columnas, aunque el acero es de 500, a las columnas le tengo que asignar 420. 420. De repente alguien me dice, ¿por qué razón debo hacer eso? Porque si a la columna le asigno 500 megapascales, estoy asumiendo que la columna ha de fallar con 2,38% de deformación. Disculpe, 2,38 por mil. ¿Y eso es verdad o es falso? Falso. Las columnas fallan con 2000, no con 2,38 por mil. Entonces, aunque el acero es de 500, a las columnas le tengo que asignar 420. Ya que cuando a una columna le llegan cargas y la tensión del acero va aumentando, cuando llega a 420 y la deformación es 2 por mil, la columna colapsa. Por más que tenga un acero de 500. Sin embargo, les comento una pequeña anécdota. Yo trabajo con el CIPECAT últimamente y en una oportunidad le asigné a columnas 420 y a la viga 500. Cada vez que mandaba a calcular, el CIPE me mandaba un mensaje. Usted tiene 2 resistencias, no puede ser. Y no le di importancia, porque al final de cuentas yo estuve en lo correcto. ¿No? Y luego presenté el proyecto a la CIP y los revisores, que la mayoría tienen máster en estructuras, me hicieron la misma observación. Y aunque les expliqué por qué hice esa diferencia, simplemente me dijo, mire ingeniero, usted simplemente acate lo que dice la norma. Y la norma dice 420 para todo. Esto para no tener inconveniente, porque me rechazaron mi proyecto y tuve que sacarle fotocopia a unas 30 láminas y cada lámina que sacarle 4 copias. Se me fue mi 1200 bolivianos. Posiblemente esa observación. ¿No? Entonces, para evitar el problema, al CIPE también, métale a vigas y a columnas 420. Y listo. Primero, una consulta en el tema de cuando uno hace una compra, digamos, de acero nacional a comparación de los brasileños, ¿por qué el brasileño es más caro? O sea, aparte de la importación, pero ¿tiene algo que ver con el tema? No, la verdad que no tengo conocimiento de la diferencia de costo, pero más que todo debe ser porque todo lo que es importado paga la aduana un arancel. Todo lo que viene importado paga arancel. Y el acero boliviano no necesita pagar ningún arancel, por lo tanto, obviamente el costo va a ser menor. Pero en el tema de resistencia vendría a ser lo mismo que estamos analizando ahora, la calidad. No podía estar seguro, habría que hacer ensayo con ese material, porque lo fabricado por bolivianos siempre no es bueno. ¿No? Entonces lo más seguro es llevar al laboratorio las muestras y hacer ensayo. Me acuerdo que en una oportunidad sí llevé pruebas, muestras a un laboratorio que queda de Iracotoca, porque decían que el acero Arequipa, que es acero peruano, era el peor acero de Sudamérica y que muchos edificios en el Perú y en el Ecuador se vinieron abajo. Y pues el dueño de la obra donde estuve trabajando vio que era más económico que el acero Arequipa y lo compró sin pensar a 2 veces. Pero después van allá, lo chismean al dueño otros ingenieros y le dicen, ¿cómo ha comprado ese acero? Varios edificios han caído. Uy, cuando el hombre me llama ingeniero, se fijó el acero que llegó a la obra, aún todavía, le digo, pero ¿cuál es el motivo para que me fije? Porque no hay ningún problema. No, es que he comprado, por comprar barato, he comprado acero Arequipa y me dijeron que en el Perú se han caído muchos edificios. Haga la forma de devolver ese acero. No, pues toneladas de fierro ahí en la obra,
Y así que le dije, hagamos una cosa, llevemos al laboratorio y ahí salimos de duda. Llevamos varias muestras de diferentes laboratorios y le hicieron el ensayo de tracción, de fluencia, de elongabilidad, todo le hicieron ensayo. Mejor que el acero de ArcelorMittal. Y ArcelorMittal es el que le hacía la mala propaganda. ¿Ya? Alguien que iba a ArcelorMittal y le decía, pero si el equipo está más barato, hay que hacer ese acero, no sirve. O sea, le hicieron mala propaganda. Obviamente eso no es ético. Tranquilamente al equipo lo podía meter a la cárcel, a los de ArcelorMittal. ¿Qué quedaría? Pero si hicieron los ensayos, ya les comento, salió mejor que el ArcelorMittal. Y aún así el pobre dueño seguía preocupadísimo. Oh, ahí están las muestras. Se utilizó el fierro y no, obviamente no tenía por qué pasar nada. Bien, jóvenes, continuando, con esto ya, bueno, ya les expliqué lo del coeficiente de beta sub 1 y el coeficiente pi. Pues esto se lo voy a enviar, esta diapositiva se la voy a enviar, corresponde al caso de lección 5. Bien, ahora continuemos, quedó pendiente, estuvimos viendo diseño de espigas de sección T. Y hemos quedado por aquí.